Hoy vamos a hablar de la mejor emoción de todas, la ira. Vamos a comprender de dónde viene, por qué nos molesta tanto, por qué es tan llamativa y qué hacemos con ella para que no nos arrastre. Antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué es una emoción? Para una descripción más completa de lo que es una emoción, recuerda revisar el video anterior. Una emoción es una reacción, es una respuesta tanto física como psicológica con respecto a algo que ocurre fuera de nosotros. Las emociones son rápidas, son automáticas e intensas y principalmente tienen una función adaptativa, ¿sí? Como que están diseñadas, sirven para sobrevivir, están relacionadas directamente con eso, para protegernos. Estas reacciones, estas emociones, esta emoción es innata. Sí, está siempre en nosotros, viene de fábrica. Para aclarar, una emoción no es un pensamiento. Pensar todo está mal no es una emoción. De pronto estar enojado y pensar en palabras agresivas, en groserías, en un lenguaje soez, eso no es una emoción. Una emoción tampoco es una sensación física. Estar cansado no es sentir tristeza. Una emoción tampoco es un estado de ánimo, puesto que el estado de ánimo se mantiene, es mucho más duradero y menos intenso. Una emoción tampoco necesariamente es una actitud, ¿sí? Tener una mala actitud no significa que estés enojado o triste. Ahora bien, ¿qué vendría siendo hacer una emoción entonces? Especialmente la ira, ¿qué vendría siendo hacer? ¿Cuál sería la estrategia de la ira para protegernos? Además de una reacción, ¿cómo la observamos? ¿Cómo notamos que aparece? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Y cómo sabemos que la estamos experimentando? Pues bueno, la primera herramienta, la primera estrategia, la primera idea que debemos siempre tener en cuenta es observar nuestro cuerpo. Básicamente, cuando sentimos ira en el cuerpo, casi que el cuerpo entra en modo combate, en modo pelea. El sistema nervioso simpático se activa y ocurren bastantes cosas en el cuerpo. Hablando sobre neurotransmisores, la adrenalina y el cortisol son los principales protagonistas de toda esta emoción. Cuando pensamos en otros órganos, sin duda alguna, lo primero que sentimos es el corazón empezar a latir más rápido. Además de eso, también nuestra respiración se puede empezar a hacer más corta. Luego, con el cuerpo se empiezan a tensar los músculos. Ocurre algo en nuestra expresión facial. Recordemos, las emociones tienen caras. Ocurre algo entonces en nuestra expresión facial. Se tensan los músculos, se tensa la mandíbula, se tensa el cuello, se abren los dientes, se aprietan las cejas. Y en general es como una respuesta de emergencia del cuerpo. El cuerpo se está preparando para algo. Toda esta activación, que el corazón empiece a latir, que los puños se aprieten, que el gesto se cambie, es equiparable a cuando de pronto viene un oso persiguiéndote, o en general cuando se acerca algún peligro en el que podemos o debemos literalmente luchar por nuestra vida. Ahora bien, normalmente no vienen osos a atacarte. A veces pasa con otros contextos, a veces pasa con otros lugares y principalmente a veces puede pasar con otras personas. Pero bueno, no nos desviemos aún. Estábamos hablando de lo que pasaba en el cuerpo, ahora ¿qué pasa en la mente? Si nos dirigimos al cerebro, principalmente, como con toda emoción, la amígdala se activa y cuando llega a pasar algo que la active muy significativamente, que rompa el umbral, que sea muy importante, que requiera una respuesta mucho más rápida, a veces la información no necesariamente se lleva a nuestra parte del cerebro que piensa, ¿sí? Al córtex prefrontal no llega esa información, sino que se dirige a otras partes en las que antes que pensar reaccionas, y en ese reaccionar es posible que existan muchísimos comportamientos, ya sea como lenguaje, gritar, ya sea golpear la mesa, ya sea empujar personas, ya sea correr, dirigirte hacia algún lugar u otra cantidad de cosas. Y ojo, no es que golpear, no es que lo que grites, no es que hacia donde te dirijas esté mal o sea irracional necesariamente. No es que no tengas razón, es que tal vez reaccionar desde este estado tan alterado pues puede tener unas consecuencias que no necesariamente observamos al momento de reaccionar. Y listo, ¿qué pasa entonces con los pensamientos? Pues bueno, como toda emoción tiene sus consecuencias en cuerpo y pensamientos, luego cuando ya pasa esa etapa de cuerpo, que ciertamente es relativamente corta, y empieza a llegar a esa parte de pensamientos, pues empiezan a ocurrir más o menos, podrían encasillarse en tres principales, más que pensamientos, estilos de pensamiento, formas de pensar o formas de entender lo que está pasando. En primer lugar, puede uno llegar a interpretar todo como un ataque, ¿no? Recordemos un poco esa parte biológica. Reacciono al peligro, algo peligroso viene hacia mí, me está atacando. Y no solo en cuerpo, eso cómo se traduce en pensamientos. Esta persona viene a atacarme, esta persona está atacándome, me está insultando, me está empujando, lo que sea que esté pasando. Interpretamos todo como un ataque. Ahora bien,
Algo que también puede pasar, otro estilo del pensamiento que ocurre cuando estamos enojados, es pensar en términos absolutos, es pensar en extremos, llevar al extremo. Entonces, alguien me empuja, siempre me empujas. Alguien me insulta, siempre me insultas. Alguien me falta el respeto, siempre me faltas al respeto. Algo me sale mal y me enojo, todo me sale mal. Estoy conduciendo y alguien me estrella, este es un hijo de... Y otro estilo de pensamiento, otra forma que tal vez ocurre un poco después de estos dos, es un poco la rumiación. Nos empezamos a repetir y repetir pensamientos. Entonces, poniendo que esté enojado con esta persona que siempre me empuja. Entonces, este man siempre me empuja. ¿Por qué siempre me empuja? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Yo acaso le estorbo a este huevón? Y piensas y rumias y como que ese pensamiento se empieza a seguir y sigue y no encuentra otras cosas distintas a esa interpretación de ataque o a esa interpretación de términos como absolutos, esa interpretación de ser tan drástico. Y claramente, eventualmente, ocurrirán también otros pensamientos. Listo, así pasa la ira. Ahora bien, ¿por qué pasa la ira? ¿Por qué ocurre? Recordemos en primer lugar, la ira es una emoción primaria. Es inevitable que ocurra y es inevitable que reaccionemos. Luego, avanzando un poco, evolucionando un poco la emoción, entendiéndola un poco de una manera más compleja como podríamos llegar a ser nosotros, no animales, sino seres humanos, la ira aparece cuando percibimos una amenaza, cuando percibimos una injusticia, cuando ocurre tal vez una violación a nuestros límites o cuando algo que percibimos que estaba en nuestro control o resulta que luego no lo estaba o se sale de él, salió de nuestro control, algo que creíamos que estaba en nuestro control. También puede ocurrir cuando alguien amenaza algo que es nuestro o algo que valoramos, cuando alguien no necesariamente nos ataca a nosotros, sino a algo valioso para nosotros. Y sobre esto hay miles de ejemplos. Un poco en lo que respecta a una amenaza, llevándolo a una amenaza más real, más cotidiana. Suponiendo que estamos en una reunión de trabajo, en la familia, con amigos, y ciertamente alguien de alguna mala manera cuestiona tus capacidades. Tal vez te ofende, te falta el respeto. ¿Qué pasa en ese entonces? Esta persona está violando algún límite o está vulnerando algo de ti, está amenazando algo de ti. ¿Qué va a ocurrir en el cuerpo? De pronto te sube calor a la cara. De pronto te pones más rojito, apretas los puños, el corazón se acelera, sientes a veces un frío por la espalda. Luego puede que pienses, este güey siempre me insulta, este man se la pasa molestándome, y evidentemente hay un ataque, una vulneración hacia ti mismo. Ya se cumplieron los 3 principales requisitos. Y ojo, no es necesariamente una amenaza a tu integridad completa, a tu físico, a tu cuerpo. Puede ser más como un daño o un ataque o una amenaza emocional. Tal vez un ejemplo de una injusticia podría ser, tal vez en un contexto de trabajo, tú trabajar, esforzarte todos los días, ayudar de más, poner horas extra y en general realizar un esfuerzo que consideras importante, que consideras valioso, con el fin de alcanzar, no sé, tal vez un aumento o un ascenso. Y luego resulta que al momento de discutir sobre ese aumento o sobre ese ascenso, te lo dan a alguien que justo es esa persona que tú ves que no trabaja tanto. Justo es esa persona que ves que es como mediocre. Justo es esa persona que tú dices, este man es mucho más estúpido que yo. Y aún así le dieron un ascenso. ¿Qué está pasando allí? Una injusticia. Sientes que viviste, sientes que pasó algo injusto. Nuevamente, calor al rostro, el corazón, respiración, cualquiera de esos síntomas o todos los síntomas, depende de la intensidad. Pensamientos, este que es un estúpido, este que es una no sé qué. Estás tras del hecho rumiando y estás tras del hecho siendo dicotómico, drástico. En tus pensamientos se quebró, como que se rompió, no se cumplió esa expectativa de justicia con la que venías. Tal vez otra vulneración, algo que sientes que no debería pasar, ¿qué pasa? Tu pareja te revisa el celular sin pedirte permiso. Tú la ves a escondidas, ocultándose, revisando tu celular. Tú te enojas. Un poco violó tu privacidad, rompió ese límite, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? También puede que ese amigo al que le dijiste que ya no te llamara, te llama. Y tras del hecho te llama muy en la tarde. Te llama a las 2 de la mañana diciéndote que salgas y tú, no, ¿qué? Nuevamente está atravesando un límite que tú le has puesto. Tu jefe tal vez te escribe a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana. Oiga, el informe, no sé qué le pasa a este man, ¿por qué está haciendo eso? Un accidente de tránsito. Tú sientes que llevas el control, tú vas manejando, tú ciertamente no pones direccional, frenas con tiempo, ¿no? Todo lo demás. ¡Pum! Te estrellas. Pasó algo que no estaba dentro de tu control. Creías que no iba a pasar y pasa. Puta, puede que estalles, puede que se aprieten tus puños, puede que te asombres, puede que tu corazón se acelere y empiecen a salir insultos de tu boca. Puede que eventualmente pienses, no sé, un montón de lenguaje, un montón de comportamientos que
se asociarían como con agresividad, comportamientos agresivos, que no necesariamente implican violencia. ¿Qué pasó allí? Mientras estábamos conduciendo, creíamos que algo estaba bajo nuestro control. Esta situación y el resultado también de este comportamiento, el resultado de manejar, estaba bajo control. Era algo que esperabas, era algo que iba a ocurrir y de repente se escapa de las manos. De repente cambia por completo. Podríamos llegar a pensar que esa pérdida del control como que desafía toda nuestra ilusión de autonomía, toda nuestra ilusión de poder, toda nuestra ilusión de control que teníamos. Y sin ese poder, sin ese control, sin esa autonomía, nos encontramos vulnerables. Entonces, por ejemplo, te preparaste para un examen, estudiaste toda la noche, repasaste las preguntas, repasaste antes del examen y ¡pum! Repruebas. De puta, ¿por qué reprobé? ¿Cómo es posible? El profesor me tiene manía, el profesor bla, bla, bla. Un montón de cosas. Cuerpo, pensamientos. Otro ejemplo, tal vez cuidaste mucho tu relación, sentías que iba muy bien, iba perfecto, le dabas flores, le escribías cartas, todo muy bonito y te engañan. ¿Qué? Porque hiciste todo bien, pero el resultado fue otro. Tu expectativa se rompió. Todo lo que estabas haciendo, todo ese control, toda esa autonomía, todo ese poder que tenías, se fracturó por completo. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Si yo podía, si yo tenía el control. Con un montón de cosas en el cuerpo, un montón de cosas en la cabeza. ¿Por qué? Y así existen miles de ejemplos, miles de situaciones, también muchos comportamientos, tanto propios como de los demás. E incluso, tal vez tú no tengas como muchas ideas, muchas formas de reaccionar ante la ira. Puede que veas a alguien enojado haciendo algo y puede que aprendas que eso que él está haciendo puede resultarte útil. Y ya sea de que te des cuenta o no, puedes adoptar esos comportamientos, puedes aprenderlo. Ahora bien, ¿por qué es posible que a algunas personas les cueste manejar la ira? Y ojo, aquí puede haber un ligero malentendido. La emoción no es la que se ataca, no es la que está mal, no es la que debe cambiar o no es la que se debe evitar que aparezca, sino lo que se debe corregir, lo que podemos mejorar, lo que podemos intervenir, lo que podemos realizar mejor, aprender a realizar mejor, son los comportamientos y la evaluación de las consecuencias de lo que pasa. Ahora sí, porque a veces nos puede parecer difícil, porque nos cuesta a veces manejar o controlar un poco esa ira. En primer lugar, un factor ciertamente muy importante es que nuestro contexto, las personas con las que estamos, las actividades que realizamos, puede que inevitablemente nos produzcan estas emociones y que la razón de ser de nuestra reacción sea causada principalmente por ellas. Si esto eventualmente llegase a ser un problema, pues tal vez no necesariamente el problema vendría siendo a ser contigo, sino un poco con esto que está alrededor. El problema, la forma de gestionar la ira podría llegar a tener más que ver, tiene que estar más asociado con lo que pasa afuera que con lo que pasa adentro. Usualmente, siempre es bueno, igual vayan a terapia. Ahora bien, otras de las razones por las que puede presentarse la ira, que no necesariamente tienen que ver con lo que pasa afuera, sino que con lo que pasa adentro, es posible que la ira a veces se entrelace, se mezcle un poco y bajo esa mezcla se pueda llegar tal vez un poco a confundir con algunas otras cosas, con algunos otros pensamientos, con algunas otras expectativas y con algunas otras ideas. Y entonces, ¿cómo logramos identificar qué es lo que me está causando ira? Sin duda alguna, toca evaluarse y conocerse a sí mismo. Y un ejercicio importante, un ejercicio ciertamente curioso, un ejercicio que no sé si sea muy psicológico o no, pero ciertamente observarse, darse cuenta de cuando pasan esos momentos, pensar genuinamente por qué pasó, más allá de, por ejemplo, de pronto un intercambio de palabras con tu pareja, ya sea tal vez, no sé, algo más irrelevante como un plato sucio, tal vez no encontrar algo que estás buscando, puede que eso de alguna u otra manera como que estalle, detone o en general produzca un momento de mucha ira, de mucha tensión, que luego cuando lo piensas tú dices, mierda, estaba buscando el esfero que tenía en la mano, ¿por qué me enojé tanto? Solo me dijo que le alcanzara ese lápiz, ¿por qué me enojé tanto? Y entonces, en ese ejercicio de preguntarse ¿por qué me enojé tanto? Puedes llegar a buscar otras cosas que estén ciertamente como un trasfondo que debe ser, entre comillas, como resuelto o debe ser visto por ti, debe ser notado y debe ser reflexionado. Ah, me enojé era porque me estoy sintiendo mal en el trabajo. Ah, me enojé porque siento que mi pareja no me quiere lo suficiente. Ah, realmente me enojé fue porque siento que yo hago todo en esta casa y que nadie me ayuda. Ah, realmente me enojé fue porque X o Y motivo. O luego realmente me enojé fue por esta u otra razón. Una estrategia, un ejercicio, una actividad que puede ayudarnos también mucho cuando a veces no logramos ver qué es lo que realmente nos está causando estas emociones,
sin duda alguna, ir a terapia, vayan a terapia. Puede ser escribir, puede ser dibujar y puede ser hablar tal vez con una persona distinta. Ahora bien, ¿cómo regulamos tal vez ese momento de estallido, ese momento de ira, ese momento de explosión, ese instante en el que le pasa todo al cuerpo y que pasa todo por la cabeza y que quieres romper todo? Pues bueno, en primer lugar, detenerse un instante, darse cuenta de qué está pasando. No solo darse cuenta de qué está pasando por fuera, suponiendo que la emoción la esté causando algo externo, sino darse cuenta que está pasando por dentro. Y darse cuenta que está pasando por dentro no me refiero a meterse allá a pensar en un montón de cosas, sino no, ¿qué pasa en el cuerpo? Ah, listo, entonces estoy tenso. Ah, ve, estoy tenso. Bueno, puedo entonces relajar un poco esa tensión. Entonces estoy respirando así, acelerado. Ah, no. Entonces puedo darme cuenta, puedo entonces controlar un poco la respiración. Y aquí un detalle importante para aclarar. Ciertamente la respiración va a ayudar demasiado no solo a gestionar la ira, sino casi que cualquier emoción. Una respiración profunda, una respiración diafragmática. Ese ejercicio, esa respiración diafragmática va a ayudar muchísimo a gestionar todo el cuerpo, a gestionar toda esa energía que está ocurriendo, todas esas sensaciones, toda esa ira, y la va a calmar un poquito. Va a hacer que toda esa intensidad del cuerpo se reduzca. Y ciertamente el no estar pensando, este mal parido, este no es que bla, 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 sino entonces estar pensando en, debo respirar, dizque con el estómago. Entonces, bueno, estás desviando tu atención, estás ciertamente esta potencia, toda esa intensidad también de pensamientos que están ocurriendo, como que se dirigen un poco, no tanto a la situación, sino un poco hacia ti mismo para calmar esa ira. Otros ejercicios ya para casos como mucho más tensos, más clínicos, más frecuentes también, es como una canalización física, es como una descarga física. Y puede ser, recordando un poco toda esta activación del cuerpo, hacer actividades correspondientes a dicha activación del cuerpo. Entonces, si se te acelera el corazón, pues bueno, ¿con qué actividades también se te acelera el corazón? Entonces, pues en lugar de ir a golpear la mesa y romper todo, pues de pronto ir a correr, hacer algún ejercicio físico intenso para que el cuerpo también tenga un poco una razón de producir esos comportamientos. También podría sujetar hielo. Ese choque térmico sin duda va a producir algo en el sistema nervioso, va a ser como una pequeña contradicción de lo que pasa, porque ciertamente cuando estás enojado es casi un hecho que tu cuerpo se caliente, entonces pum, agarras frío y uy, te enfrías, el cuerpo en su mente de ¿qué puta está pasando? Y sin duda alguna, tal vez la más importante de todas es conocerse a uno mismo. ¿Cómo te conoces a ti mismo? No solo se trata de estar así sentado pensando ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? No, se trata de también presentarse, también disponer de esos momentos en los que te enojas y observarte cómo te enojaste. Resulta que si me enojo, me encantan las groserías. Resulta que si me enojo, me encanta quedarme callado. Resulta que si me enojo, me encanta mover las cosas y pegarle a las cosas. Así te observas, te conoces a ti mismo. Puede que descubras cosas que ni siquiera sabías que hacías. Y seguramente descubras cosas que ni siquiera sabías que sabías. Y ya, un poco esa es la conclusión con la ira. Es la mejor emoción de todas, es la más bulliciosa de todas, es de las más divertidas. Y pues bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden dejar su like. Si tienen algún comentario, creen que algo faltó, si de pronto tienen una estrategia para gestionar su ira que yo no haya mencionado, déjenla en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Espero hayas entendido. Gracias por ver.